Camaradas, bienvenidos a Retrus Gamer. Hoy es un día muy especial porque por fin tengo en mis manos Final Fantasy VII Intergrade para Nintendo Switch 2. Llevo ya una buena cantidad de horas pegado a la pantalla y les adelanto que lo que ha logrado Square Enix con este port me tiene con la boca abierta. Si tenías dudas sobre si la nueva consola de Nintendo podía con este monstruo de juego, quédense porque vamos a analizarlo a detalle. Antes que nada, quiero resaltar el aspecto visual. El juego en modo dock se ve increíble. Estamos hablando de una resolución de 1080p nativa, pero con un truco bajo la manga. Me refiero al DLSS de la consola. Esa tecnología de rescalado por inteligencia artificial permite que la calidad de imagen sea mucho más nítida y definida que la versión original que vimos en PlayStation 4. Y aquí es donde me quiero detener. El juego luce mucho mejor que en Xbox Series S, gracias a esa limpieza de imagen que da el DLSS. Los bordes de los personajes y los escenarios de Midgar se ven mucho más pulidos. Todo esto corre a 30 FPS bloqueados. Y aunque algunos soñaban con los 60, les digo de una vez, prefiero 1000 veces 30 cuadros sólidos como una roca a una tasa inestable. La fluidez se mantiene constante incluso en los combates más caóticos. Algo que me voló la cabeza son los tiempos de carga, son extremadamente cortos. Me sorprendió muchísimo cómo pasamos de una cinemática al modo de juego de manera directa, sin ningún tipo de corte o pantalla en negro que rompa la inmersión. Todo se mueve de manera muy natural, como si la consola ni siquiera se estuviera esforzando. Durante las horas que he estado probando esta versión, iba con la guardia arriba y esperaba que en algún momento el juego se ralentizara, especialmente al usar magias pesadas o invocaciones, pero no fue así. La optimización es de 10. Para los que vienen llegando a la historia, esta versión ya trae el DLC incluido de Yuffie, que es fundamental porque sirve de puente directo con la segunda entrega Rebirth. Hablemos de lo que todo nos duele, la cartera. Square Enix ha hecho algo muy inteligente aquí, y es que ha lanzado el juego a un precio de entrada muy atractivo, solamente 800 pesos mexicanos, que son unos $40. Sinceramente, a ese precio no hay ninguna excusa para no probarlo si te gustan o no te gustan los RPGs. Eso sí, un aviso importante es que el juego pesa 89 GB, por lo que es un archivo pesado, así que seguramente vas a tener que sacrificar o mover varios juegos de tu Switch 2 para poder instalarlo. Pero créeme que vale cada maldito giga de espacio por la gran calidad de juego que recibimos a cambio. En conclusión, considero que esta versión es la definitiva en cuanto a equilibrio. Se nota que Square Enix puso muchísimo énfasis en cuidar el apartado técnico para el lanzamiento de la consola. Es cierto que si nos ponemos demasiado exigentes, esta versión está un escalón por detrás de la de PlayStation 5 en gráficos puros y fluidez de cuadros, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Prefiero 1000 veces que el cabello de Cloud y Tifa no se vea tan sedoso perfecto como en PlayStation 5 y a cambio tener la libertad de llevarme esta joya a todas partes. La magia de la Switch 2 es que el juego brilla por su portabilidad, se juega de maravilla tanto en la televisión como en modo portátil. De momento, estoy más que contento con la compra que hice y se los recomiendo totalmente. ¿Ustedes qué opinan de este rendimiento en Switch 2? ¿Creen que el DLSS es el futuro de Nintendo? Los leo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que están en Retrus Gamer y nos vemos en la siguiente. ¡Let's play Retrus Gamer!